Ya, ahora sí. ¿Qué opinan de esas imágenes? Prefere a comunicação virtual do que a interação interpersonal. A ver, más despacito y más vocalizadito, por favor, porque si me hablas, me dices esto, pero no te entiendo. O Ninho prefere hablar na frente da computadora que interagir com pessoas Ya, diretamente. pero él está buscando interactuar con personas a través de la computadora. Y todo el tiempo hay gente que le llama, que le busca, le está diciendo hay chicas, vamos a hablar, hay amigas. No, tu mamá te está llamando. Ay, no, no estoy. Y él se cree el amo de la comunicación. ¿No? Y tiene un concepto errado de comunicación, o sea, porque tiene un blogger y que todos ven. ¿Será que es suficiente comunicarnos de esa manera? ¿Qué dice la comunicación? La comunicación es un intercambio de conocimientos y vivencias entre las personas que se realiza a través de distintos lenguajes. A veces les escucho, pero no les entiendo porque me hablan muy rápido, como que creen que yo también sé portugués. Hago el esfuerzo, pero no logro comprender. Entonces, no nos logramos comunicar. O de repente también yo doy una tarea y me dicen, y no me entendieron porque no se las dije en portugués. ¿No? Entonces, nuestra comunicación no es de las mejores. Y tenemos que lograr que sea. Para eso ambos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Entonces, sí, tenemos un lenguaje verbal, el que estamos realizando ahorita, porque ni siquiera están prendidas ni mi cámara ni su cámara, porque estamos viendo la presentación. Solamente estamos escuchando, ¿no? Estamos escuchando lo que yo hablo. Ya les dije, me canso de hablar yo solita, tienen que hablar también ustedes. Hay un lenguaje no verbal, ¿no? Hasta en inglés los niños aprenden los sentimientos, cómo se ve, la posición. Acá, por ejemplo, ¿qué dirían? ¿Qué está haciendo esta persona? Cansado. ¿Perdón? Cansado. Está cansado, atormentado, ¿no? Tal vez está volviendo de su trabajo y su jefe le ha reñido, se ha peleado, no sé, un médico que su paciente está mal, no nos sabemos. O un interno que no ha comido, que no ha entrado al baño, que tiene que seguir trabajando. ¿Y este de acá qué es? Alegría, emoción. Estressado, não? Está Gritando. estresado porque hay como que rayos, como que está gritando. Alguien que digamos le han robado el auto o le ha pasado algo y no acepta, está gritando en la calle, está vociferando, no sé, yo lo veo así. Este de acá, Sorpresa. sorpresa, asombro, ¿no? Con su actuar, con su mirada ya está manifestando algo. Y este de acá, está en apuros, ¿no? Está corriendo, qué sé yo, le va a dejar el avión, tiene que ir a dar su examen de psicología médica y no salió a tiempo, se durmió, no sé. No, ya están corriendo a la universidad. Uno hasta se puede imaginar solo con una figurita historias, cosas, ¿no? Que están expresándolo, están comunicando. Es un lenguaje no verbal. Se utiliza este tipo de lenguaje en un hospital, por ejemplo. ¿Han visto este tipo de comunicación? ¿Dónde han visto? En los baños, la señal ética que llaman, ¿no? Ponen dibujitos, ¿no? Baño de hombres, baño de mujeres, por ejemplo. O dicen no entrar, solo personal médico. Pero, ¿cuál es el contexto de la comunicación?
¿sí? Que tiene que haber un mensaje. Es algo, por ejemplo, que yo les tengo que pasar la lección, ¿sí? Hay un mensaje mediante un lenguaje que tenemos que entendernos ambos, hacer el esfuerzo para poder comprender lo que está diciendo la otra persona. ¿Sí? El transmisor y tiene que llegar al destinatario. En algún momento en nuestras clases yo he sido el transmisor y usted es el destinatario, ¿no? Cuando, por ejemplo, en este momento. Y en algún momento, como en la mañana estaba explicando a su compañera, Andrea, y ella era el transmisor y nosotros el destinatario, ¿sí? Tenía un mensaje que era el TDAH que se ha comunicado verbalmente y también con una imagen, ¿no? Una imagen así, donde nos ha puesto un medio visual, donde hay un resumen muy bien hecho y nos explica cierta patología, ¿no? Es muy importante el lenguaje, porque si no tenemos a nuestro favor el lenguaje, no nos vamos a poder comunicar y empieza nuestra frustración. Es complicado. No sé si alguno de ustedes ha ido ya a Estados Unidos o ha viajado al exterior y domina o no domina el inglés. Incluso dominando el inglés, sabiendo para nosotros es complicado, ¿no? Porque no es nuestra lengua madre. Un segundito, por favor. Entonces, si vemos esa imagen, nos vamos a ir a los elementos de la comunicación, ¿sí? No es hablar por hablar y listo, no tiene que haber elementos. ¿Cómo me voy a comunicar? Y nosotros, ¿por qué necesitamos saber esto? Porque tenemos que comunicarnos con nuestros pacientes, ¿no? Ya lo hablamos. Aquí dice, tiene que haber un emisor, una codificación, un canal o vehículo, una decodificación y un receptor. Y un código común. Puede ser el mismo idioma, el mismo nivel cultural. Entonces, acá es donde a veces tenemos problemas, ¿no? El canal o vehículo a veces se arruina. Como me decía Rodrigo hace rato, doctor, el internet está lento. No, y no es que nosotros no queremos entrar. A estas alturas yo ya sé quiénes son responsables, quiénes entran a clases, quiénes presentan trabajos, quiénes escapan de las clases, se excusan, no presentan al final, ¿no? Entonces yo sé que Rodrigo y Sephora sí o sí están ahí en sus clases puntuales. Entonces algo ha tenido que pasar para que no esté en clases. También sé quién tiene algún problema y por alguna razón, motivo de fuerza mayor no está pudiendo ingresar, ¿no? Entonces, tal vez Diego está en la calle, está trabajando, no sé, tiene algún problema. Entonces, acá emisor dice codificación. Tenemos que buscar nuestro canal, nuestro mejor canal, nuestro mejor vehículo. Pero si estamos en el hospital y no sabemos el quechua y tenemos un paciente quechua parlante cerrado, ¿qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? No es el mismo idioma, no es el mismo nivel cultural. O están en Santa Cruz y es guaraní lo que nos habla el paciente. Un yuki del Chapar. ¿Qué hacemos? Ya llevamos algo de historia clínica, ¿no? La entrevista. Yo tengo que llenar mi historia clínica, es un documento legal con el que me pueden meter a la cárcel. ¿Y cómo le voy a preguntar dónde le duele? ¿Desde cuándo le duele? ¿Cuánto le duele? ¿Cómo le duele? ¿Cada cuánto le duele? Además, ¿qué le molesta? ¿Cómo preguntaría? Ballena, Torres Bryan.
¿Qué harías, Brian? A ver, les voy a poner el examen entonces. Si para ustedes les da igual, no me contesta nada, se los voy a poner en quechua y en inglés y a ver si me contesta. ¿Está bien eso? Michael. Sí, buenos días. Michael, ¿qué opinas? ¿Está bien lo que he dicho? ¿Qué harías tú si es bien? Porque es lo mismo. No sé si me podría repetir la pregunta, por favor. ¿Dónde estabas? Wow. ¿Estás en clases o no? Sí estoy en clases, pero justo vino unos tíos y fui a abrir la puerta. Ya, ve la imagen que está saliendo. Te digo que tu paciente habla en quechua. El código común no es el mismo idioma, ni el mismo nivel cultural. ¿Qué haces con ese paciente? Obviamente me guiaría de sus señas, pero creo mucho mejor porque la universidad nos está formando en primer y segundo semestre con quechua, entonces creo que tendría siquiera un nivel promedio para tal vez deducir lo que mi paciente tiene, ¿no? Pero si no tendría ese conocimiento, buscaría alguna alternativa, como tal vez alguna enfermera o un colega que dominaría el idioma para yo poder atender con mucho mejor, ¿no?, a mi paciente y no quedarme en la duda. Sí, desde la parte legal tendrían que buscar a un traductor. Mm, No nos sí. podemos quedar así. En el hospital tiene que haber alguien que, si es en el Chapare, tiene que haber alguien que hable yuki, ¿no? El idioma de los yukis, como los yukis. Y eso no te van a dar en la universidad, ni un semestre, ni dos, ni nada, ni guaraní. Te puedes formar aquí, pero te vas a La Paz y en La Paz tu paciente va a hablar aymara. Entonces vas a tener que buscar con el personal de salud a alguien que, un traductor o un familiar, por último, ¿no? Porque a veces ellos también tienen de la comunidad a alguien que sea bilingüe o un familiar, alguien cercano, si es que no hay nadie en el hospital. Pero necesitamos, ¿por qué? Porque necesitamos que alguien decodifique este código. ¿Qué me está diciendo? ¿Dónde le duele? ¿Cada cuánto le duele? ¿Y cómo le duele? Porque si no, no voy a tener esa comunicación con el paciente. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, esto de la comunicación va más allá. Les digo, hay una connotación legal para los médicos y se los estoy repitiendo cada vez que puedo. Vemos problemas que no han preguntado, no lo han hecho, sea negligencia, impericia y demás cosas, ¿no? Tenían que haber conseguido alguien que traduzca, alguien que sepa. Peor si está viniendo en una consulta de atención primaria. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que pueda, que el paciente puede conseguir cómo comunicarse o nosotros estamos en la obligación. ¿Y por qué nos tenemos que comunicar? ¿Por qué existen estas funciones del lenguaje? Aquí hay diferentes tipos, ¿no? Tenemos el mensaje poético, conativo, emotivo, para explicar nuestras emociones, en nuestro contexto referencial, lo que queremos aprender. Sí, necesitamos pasar con un código específico. Por ejemplo, en medicina aprendemos cierto lenguaje, ¿no? Específico durante la carrera, igual en derecho. Entonces, y supongo que en todas las carreras tienen, ¿no?, sus códigos, por ejemplo, ósmosis, ¿no? Por ósmosis quieren a veces aprender de un día al otro todo su temario. Y hay gente que no nos entiende. Entonces aquí vamos a ir viendo cuál es la función emotiva o expresiva del emisor. Entonces, por ejemplo, acá se aparecen los mensajes en el que el emisor
deja traslucir su estado de ánimo, que es lo que veíamos en las figuritas, ¿no? Enfado, alegría, sorpresa. Incluso en un juicio, a veces el paciente, no, sí, doctora, yo estoy haciendo la denuncia porque yo me siento mal y demás. Pero ese paciente está tranquilo, está eufórico, se puede mover. ¿Y dónde se siente mal? ¿No? O sea, y el juez piensa, porque ellos también aprenden esto de la comunicación, la expresión lingüística. Igual los médicos están en la sala de emergencia, los familiares o el personal y dice, tiene que atenderme porque estoy mal y está gritando, ¿no? Pero qué rato, una persona que estaba en estado doblada en dos, no puede ni hablar nada. Y uno, un personal de salud, se da cuenta de eso y la hace pasar. Obviamente, por eso tenemos que estar alertas. Esto ya va más para la parte de gestión hospitalaria y demás. Alertas, ¿quiénes están en la sala de espera? Si el niño está con letargo, está adormecido, hacerlo pasar primero, puede que está con una deshidratación, o sea, signos clínicos ya vamos buscando. No es que vamos viendo solamente a la gente como todos los demás, no, incluso las enfermeras. Entonces, la comunicación, esta función expresiva es muy importante en un servicio de salud, en el personal de salud, ¿sí? Entonces, también acá vemos que el paciente se puede comunicar, ¿no? Con una adjetivación valorativa, diciendo está valorando, ¿no? Está preguntando, está siendo más preciso con todo lo que quiere expresarse, con estos diminutivos, aumentativos, o sea, se puede expresar y trata de hacerse entender, ¿sí? Esto también se puede utilizar en diferentes situaciones, ¿no? En la vida diaria, cuando van hablando, cuando van explicando. Entonces, por ejemplo, acá, ¿dónde se utiliza esto? Ya en la parte administrativa, en cartas personales, diarios íntimos, autobiografías, poemas, textos literarios. A veces nosotros tenemos que tener esta función conativa o apelativa, ¿sí? El receptor tiene que persuadir al oyente y que éste le responda, que es lo que normalmente yo hago y nadie me responde, al menos en la clase. Tengo que llamar por nombre y apellido y recién. Así tengo clases de psicología médica, ¿se acuerdan, no? Imperativos, vocativos, afectivos, fórmulas convencionales. ¿Me escuchan? ¿Están en clases? ¿Sí? Entonces, a veces tenemos que hacer eso para captar la atención o saber si es que están ahí. Esto es un problema en la clase virtual. En la clase presencial ya de por sí están hablando también. A veces hay que hacerlos callar ya también, porque están hablando entre ustedes, ¿no? Y esta conducta es un poco más en los cursos bajos, como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto semestre. Ya después empiezan rotación de hospitales, como que van viendo que la vida es de diferente forma, de diferente color y de más cosas, y se vuelven más serios, y están capos, ¿no? Incluso ya ven de manera distinta, ¿no? Y me preguntan a veces, doctor, ¿usted está bien o está mal? Yo es recién operada, ¿no? Ya me diagnosticaron, sí, que estoy mal y demás. O sea, ya cambia el papel, cuando ya se están acercando a ser médicos, de verdad. Entonces, ¿dónde vamos a utilizar este tipo de lenguaje? Utilización de diferentes medios gráficos que facilitan la selección, lectura de mensajes, tipos de letras, subrayados, todo esto, ¿no? El lenguaje publicitario, lenguaje político, discursos, mitines, publicidad, propaganda, sermones, artículos o espacios de opinión en los medios de comunicación, textos para dar instrucciones o clases virtuales, también le pondría aquí. ¿No me escuchan? Estoy todo el rato. La fusión referencial o representativa. ¿Esto qué quiere decir? Que es para informarnos. Oraciones enunciativas, lenguaje denotativo, mensajes objetivos, neutros e impersonales, sin la presencia de sentimientos, opiniones del emisor. Todos los verbos y pronombres en tercera persona, modo indicativo. ¿Sí? El léxico es de carácter denotativo. Entonces, cuando nosotros ya vemos un trabajo científico, obviamente está en tercera persona. Son documentos, son informes, una publicación en una revista científica, ¿no? En el PubMed, en el Medline, nuestros libros de texto, el Harrison, Farreras, ¿qué leen ustedes? El Guyton,
¿no? Entonces, todo eso estaba en este tipo de expresión lingüística, obviamente. Y cuando ya vamos a exponer, por eso también se les hace exponer, ya tienen que tomar esta posición también, ¿no? Tienen que ser más informativos, más serios, hasta la forma de pararse. Por eso ya a medida que va pasando el tiempo van aprendiendo, ¿no? Están jugando con las manitos, su mano a otro lado. Son normas de oratoria también, ¿no? Como dar una charla. Y eso a medida que va pasando el tiempo lo van aprendiendo. Aquí actas de reuniones, resúmenes de textos, la función poética o estética. Comunicación que cuida la belleza del mensaje. Por ejemplo, textos literarios, poesía, prosa, los que les encanta la parte creativa, ¿no? Ya van a llegar ustedes aficionados, supongo, y van a ver que existe el lado derecho, el lado izquierdo, y en un lado es donde están creando todo, ¿no? El lado izquierdo. Ahora la función fática o de contacto. Y esto es muy importante para nosotros. Y es lo que tenemos que buscar, una función fática, que cuida mantener o restablecer esta comunicación entre el hablante y el oyente. Porque a veces va el paciente, va con la mamá y la mamá no más habla, ¿no? Incluso se ha visto casos de que eran trata de personas y el paciente no podía hablar porque era que el opresor era el que hablaba, ¿no? Que le duele tal cosa. Por eso es muy importante comunicarnos con el paciente. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el paciente? ¿Qué es lo que siente? Hasta en un juicio, ¿no? Si es sobre un niño, tiene que hablar el fiscal, el juez con el niño. Tratar de entender, verlo, cuál es su expresión, cómo se comunica. Entonces, permite establecer, facilitar, mantener o interrumpir el contacto con el receptor mediante un buen control de canal. Y eso es muy importante, lo que decíamos hace rato. En nuestro caso, en nuestra profesión, nosotros trabajamos con personas y el control del canal para comunicarnos tiene que ser el mejor, el más óptimo. Yo les diré que hasta el cadáver habla. Cuando ya estamos haciendo medicina legal, hasta el cadáver habla. Hasta el cadáver nos dice cosas. Cómo ha sido que ha fallecido ese cadáver. ¿Sí? Porque a veces dice se ha suicidado y no, lo han matado. Y si tenemos al paciente vivo, qué mejor poderle preguntar, poder hacer una buena y correcta historia clínica. ¿Sí? Las frases tienen que estar bien hechas. Entonces, si es que, por ejemplo, yo sé quechua, me haré mi lista de preguntas y seguramente se llevan ustedes, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Desde cuándo te duele? ¿Cómo te duele? Porque tienen una facilidad para aprender única los que estudian medicina. Entonces, estas frases bien hechas, ubicaré en mi contexto geográfico, si me voy a La Paz, bueno, tendré que aprender Aymara y haré mis preguntas en Aymara para que por lo menos lo más básico pueda entender. Acá podemos hablar con palabras clave también, ¿no? O puede que exista redundancia, pero a veces necesitamos recursos tipográficos que facilitan y dirigen la lectura. Eso ya en textos, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí dice la comunicación telefónica. Claro, con el WhatsApp también. A veces el WhatsApp, las llamadas de WhatsApp se entrecortan, ¿no? Yo prefiero personalmente llamar por teléfono, o sea, por teléfono del celular. Sí, publicidad, propaganda, tiene que ser más específica, ¿no? En el marketing aparecen los textos conversacionales también para poder explicar una idea. En esta expresión lingüística, metalingüística, hay oraciones enunciativas, ¿sí? Donde expliquen lo que quieren decir. ¿Qué quiere decir? Es decir, esto significa, por ejemplo, aquí ponen este ejemplo, vendimiar significa recoger la uva. Y en medicina creen que no tenemos más que en cualquier otro lado. Y tenemos que saber explicar al paciente, ¿sí? Por ejemplo, proteinuria. ¿Qué es la proteinuria? Tengo que explicarle a mi paciente. Proteinuria es que voy a recolectar
la orina de 24 horas en una botellita para poder sacar cuánto de proteína tiene en esas horas. El paciente por eso tiene que orinar 24 horas en una sola botella o en un frasco y vaciar a la botella y tiene que guardar, porque así voy a poder conseguir la proteinuria. ¿Me entienden? Tiene que explicar al paciente cómo va a ser el proceso de recolección de la muestra. Y ahí tenemos la función metalingüística. Ahora ustedes me dirán que en algún momento seguramente algún médico no les ha explicado algún procedimiento o algún laboratorio o la toma de alguna medicina, ¿no? Pero tiene que hacerlo, están en la función. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse explicar, tiene que poder explicar, llegar al paciente. Entonces dice, las funciones no suelen presentarse aisladas en los mensajes, suelen aparecer mezcladas. Por ello se habla en función dominante y de funciones secundarias, ¿sí? Entonces acá me van a decir, con lo que hemos visto, su tarea para la siguiente clase va a ser, porque ahora no creo que alcancemos. A ver, sáquenle una fotito a esto. Aquí hay diferentes tipos de comunicación. ¿Qué es este que se está expresando así? Gané, gané. Mi nombre es Carlitos. Deberás lavar toda esa loza, hasta los signos, ¿no? De interrogación, la forma, el cómo lo dice, ¿no? Acá también se están peleando los niños. O sea, tienen que colocar a cada uno y decirme qué tipo de comunicación es. Y de esto también. Voy a subir esta presentación y ustedes me van a hacer esta tarea. Y me van a responder en clases. De lo que van a responder, les voy a calificar. Si quieren, vayan sacándole foto también a esto. Ahora les dejo esta fotito. ¿Qué les parece? A ver, a las chicas, ¿qué les parece esto? ¿Será cierto? Entonces, ¿qué les parece esta comunicación no verbal? Ni modo, pues ahora por Luis. A ver, Luis Alberto Zamuriano. Si no van a responder, les voy a borrar la asistencia, chicos. ¿Puedo responder? Sí, ¿qué te parece esto? Comunicación no verbal entre chicas. Una comunicación basada principalmente en la observación mutua que ambas tienen. Se observan sus distintas características y así preevalúan la personalidad de la otra persona. O eso es lo que yo entiendo. Ya, pero o sea, aquí dice específicamente dice entre chicas. Se están comprobando el pelo, se evalúan la piel, se inspeccionan la camiseta. Y si les pongo esto, ¿qué opinan? ¿Será que es así?
¿Será que esto es cierto? Cristian. Yo diría es más directo. No, pero ¿tú qué opinas? ¿Será que esto es así? Cuando tú te ves con un chico y dices hola, hola, y entre chicas se miran todo, Entre chicos, quizás es más sencillo ¿será? presentar. No estoy muy seguro yo. Yo No tengo tengo ese mis tipo. dudas, yo tengo mis redudas, porque yo soy tan miope que y me fijo, así pueden estar con, no sé, no alcanzo a ver todo, no veo. Pero mi esposo había visto todo, hasta el piojo del pelo. Así que yo no creo esto, ¿no? Y si me dicen mi hermano, mi hermano se fijó todo, literal. Así que yo no creo que solamente los chicos, así, hola, hola, ¿cómo están? No, se han fijado todo. Y he visto a muchos médicos también, ¿no? Pasa la enfermera, uy, te has fijado, los he escuchado hablar. Entonces no creo que sea esto, no, para mí no es una ley. Yo creo que va a depender de cada persona, de la personalidad, de la capacidad visual o de cómo va la persona también, ¿no? Porque a veces yo ando pensando en N cosas y a veces no reconozco ni a mi papá si está a mi lado y estoy en el mercado o estoy en el súper, me paso de canto, ¿no? Porque ando enfocada en lo que tengo que hacer. Entonces, no me interesa, ¿me entienden? Se me va. Por eso yo digo, esto no es cierto. ¿Qué me voy a estar fijando? Pero sí he visto que sí hay chicas que hacen esto, no voy a decir que no lo hacen. Pero también no es que solamente esto sea la ley. También hay chicos que lo hacen, ¿me entienden? A eso me voy. Y eso les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo son en su curso, en su grupo? ¿Los chicos se miran todo? O tal vez entre ellos no y a las chicas sí, no sé. Habría que ver. Pero a veces hay esto, ¿no? A veces es más directa y a veces se miran todo. De acuerdo a nuestra profesión también deberíamos, ¿no? Ver cómo entra la paciente. Tenemos que ser más observadores, ¿no? Ya cuando se habla de un paciente tenemos que ver cómo ingresa, cómo entra, qué es lo que tiene, cómo se sienta, qué es lo que se agarra el estómago, qué edad tiene, para poder llegar a un diagnóstico. ¿Estará embarazada, no estará embarazada? Eh, ¿Será viuda, no será viuda? O sea, tantas preguntas que pueden pasar por nuestra cabeza solo con ver una persona. Ahora dice el lenguaje verbal, dice de latín verbum, palabra utiliza la palabra para comunicar y es la forma de expresión más completa que existe. Entonces, cuando hablamos, nos comunicamos de la mejor manera que puede haber. Los lenguajes no verbales no emplean la palabra, sino otros signos, pictogramas, iconos, dibujos, números, fotografías, gestos, sonidos. Pero cuando hablamos, entonces es la mejor forma. Las personas nos comunicamos a través de signos que utilizamos para dar y recibir todo tipo de informaciones necesarias en la vida social. En la vida social, en la vida profesional, en la vida académica, en la vida familiar también, ¿no? Entonces también tenemos signos que se van a organizar a diferentes tipos, ¿no? Como el braille para las personas ciegas. Y ya vamos hablando un poco de inclusión también. Acá para los distintos tipos de trabajo, ¿no? En el avión tienen que hacer sus tipos de señales para ver dónde va a aterrizar, no va a aterrizar. Entonces, en los verbales es llegar, dice, a un receptor más amplio, un código de circulación, un timbre de teléfono, los signos en los aparatos electrodomésticos. Por ejemplo, cuando no tenemos una central telefónica en un centro de salud, es más difícil poder comunicarnos.
Si van al Vietnam, se acercan a informaciones y dicen, por favor, llamen al interno, a ver acá, al interno Guillén, ¿no? Por favor, al interno Guillén, comuníquemelo, que lo estoy buscando, soy su hermana, necesito hablar con él. Interno Guillén, por favor, pase por informaciones, lo están buscando. Entonces, tenemos un receptor más amplio, una comunicación porque es verbal y todos están escuchando. No sé si han escuchado en la Caja Nacional en algún momento, a ver, al residente de traumatología se le comunica que por favor devuelva la historia clínica de la cama 305 urgentemente al servicio de medicina interna. Entonces ya existe este tipo de comunicación también en el hospital cuando ya no sabemos qué hacer. ¿Dónde está la historia clínica? ¿Quién se la ha llevado? ¿Han visto? ¿Han encontrado en las cámaras? Entonces se llama de esa manera. No crean que no. ¿Por qué? Porque la forma de comunicación hablada, verbal, es la más específica que podemos hacer. Ahora, con ustedes, en el WhatsApp están, por ejemplo, solo la Rajazo y mi persona que podemos poner mensajes. En algún momento en otros grupos estaban habilitados, ¿no? Y en otras universidades también es abierto el WhatsApp a los estudiantes, pero empiezan a hablar o a decir cosas que tampoco van al caso. Entonces es más un WhatsApp, ya imagínense, estamos hablando de una comunicación donde sí se ponen palabras escritas, sí es verbal, por eso, entonces, pero es más comunicativo, ¿no? Comunicativo, más específico, más de órdenes, más serio, ¿no? Y necesitamos llegar a este receptor porque es para todos. Y no pueden decir, no, no sabía, no, no he visto. Todos tienen que ver su WhatsApp. Sí, mañana es el examen a tal hora, ¿no? Entonces necesitan saber, saben, o sea, ya están en eso. Entonces ayuda bastante esto de las redes sociales, la comunicación, el Zoom, ha ampliado nuestras formas de comunicación. Ahora, los no verbales permiten expresar la realidad de nuestros pensamientos, incluso crear realidades imaginarias. Entonces es diferente, ¿no? Ya para las personas que tienen este tipo de deficiencias o ciencias, tratan de poder sobrellevar, pero está la inclusividad incluso hasta en los cajeros automáticos, ¿no? Para poder sacar dinero, para poder manejarse solos. Es complicado. Entonces, estos códigos, dice, sustituyen la lengua oral como la escritura, el alfabeto de los sordomudos. Es complicado también ser sordomudo y tener que manejarse con señas. Y en algún momento hasta eso van a tener que aprender. El signo es un elemento material, es decir, perceptible por los sentidos que representa otro elemento. En lugar de poder ver las señales de los sordomudos, los ciegos no pueden. Entonces sí es el braille, no hay de otra. Pero han creado un medio de comunicación para ellos, ¿no? Aparte que sí pueden hablar. Ahora, ¿qué pasa? La semiología es la ciencia que estudia los signos que emplea el ser humano para comunicarse. La escritura, los ritos, la moda, las costumbres para el... Entonces, ¿qué pasa con la semiología? La semiología estudia los signos clínicos, físicos, lo asocia a síndromes para poder llegar a un diagnóstico. Entonces el cuerpo humano se comunica y nosotros tenemos que saber ver eso. Está amarillo, está pálido, sabemos que su hígado está pues mal, porque tengo una fiebre amarilla, ha sido el trópico, o sea, de entrada, o una hepatitis. No, si es promiscuo ya pensar en una hepatitis tipo C, ¿no? O si es que su comelo empezar en una hepatitis tipo A. Entonces, se comunica. Les decía también, el mismo cadáver nos habla en la parte de medicina legal. Chicos, se va a acabar la hora. Entramos, nos vemos a la siguiente.